noches, amados hermanos. Hoy jueves tenemos nuestra reunión y vamos a tratar la continuación del jueves pasado acerca del divorcio en su parte 2. Vamos a pedir que Dios bendiga su palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias por darnos un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque nos permites caminar por tu camino, que es verdad y vida. Y permite que esta noche, Señor, podamos conversar con nuestros hermanos, amigos y quienes nos escuchen acerca del divorcio. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos mirando acerca de la primera parte. Hoy vamos a mirar el divorcio que nos dice una parte más en el Antiguo Testamento y la otra parte final en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, vamos a ir en Deuteronomio 24, versículos 1 y 4, por favor. Deuteronomio 24, del 1 al 4. La palabra nos dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, entonces no podrá el primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová, tu Dios, que te da por heredad. Como vemos aquí en estos párrafos, 4 versículos, a veces al leerlo una sola vez quizás no lo podemos entender, pero después de analizarlo algunas veces encontramos qué es lo que nos quiere decir. En primer lugar, hallamos aquí que no hay ninguna carta de divorcio para uno de los cónyuges fieles o decentes. Pero cuando uno de ellos es infiel o indecente, como dice aquí la palabra, cuando es infiel, entonces el cónyuge fiel le da una carta de divorcio y lo despide de su casa. La mujer o hombre indecente o infiel, dice aquí la palabra, podrá ir a casarse con otra persona, sea hombre o mujer. El indecente, Dios le da libertad al indecente que se va y se case con otra persona, hombre o mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta. Al que se portó mal, le da oportunidad que se va y se case con otra persona, hombre o mujer. ¿No? ¿Por qué? Aquí podemos entender lo que Dios siempre nos enseña en su palabra, que la vida del cristiano tiene etapas. Etapas de bebé, etapas de niño, etapas de joven, etapas de adulto y de adulto mayor. Así como son las etapas de nuestra vida humana, así son las etapas de la vida espiritual. Y Dios nos reconoce como sus hijos por adopción a todos los que no han pasado el 30%. Entonces, los que no han pasado el 30%, es aquel indecente o infiel. Y a ese indecente e infiel que no es simplemente su hijo por creación, no es su hijo por adopción, entonces, como que digamos, Dios lo deja que haga lo que él quiere. Y se va y se casa con otra persona. Ahí estamos. Dice, pero si esa persona indecente o infiel vuelve al otro marido o a la otra mujer, viene a serle indecente,
infiel, entonces recibe por segunda vez una carta de divorcio. Del primer matrimonio tiene una carta de divorcio. Ella tiene libertinaje para ir a casarse con quien sea. Y se porta mal también acá con el segundo marido o mujer. Entonces le dan una segunda carta de divorcio, ¿no? Le entregan y lo botan de la casa. Entonces aquí nos dice, una vez que ha sido despedida de su casa y en el caso supuesto que hubiese muerto el segundo marido o segunda mujer, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El primer marido o la primera mujer, dándose el caso, el primer marido fiel o la primera mujer fiel, el que no fuera un infiel, entonces dice, no podrá volver a juntarse con la mujer indecente. Si el primer marido fue fiel, lo despide, se va a ella, se casa con otro, vuelve a ser indecente, lo despide, y así hubiese muerto su marido segundo, entonces el marido primero no puede juntarse con ella, dice Dios. ¿Por qué? Porque es abominación. ¿Qué significa la palabra abominación? La palabra abominación tiene un significado, en primer lugar, detestable. Uno pasa por un sitio donde hay suciedad, excrementos y todo. Cuando pasas y hueles, ¿qué haces? ¡Ah! ¿No? Detestable. Así como esas basuras, esas porquerías, lo considera que un hombre fiel vuelva a juntarse con la mujer doblemente infiel, porque le fue infiel con él, infiel con el otro marido. Entonces es abominación, es detestable para Dios, es un hecho maligno. Y hay otra definición más fuerte. Dice que las relaciones sexuales, si se vuelve a juntar con esta mujer que 2 veces fue infiel a 2 personas distintas, esas relaciones son diabólicas, son influenciadas por el diablo, no por Dios. Entonces, dice también que estas relaciones sexuales diabólicas son como las que tienen las personas del mismo género, hombre con hombre o mujer con mujer. Son las relaciones sexuales que tienen las personas con animales, así como si fuera con animales, o como si fuera con su padre, con su madre, o con sus hermanos. En ese tipo es abominación. Cuando el marido fiel acepta a su mujer infiel que ha ido en brazos de otro y él se vuelve a él, y si él lo recibe, no solamente comete adulterio, sino es una persona abominable. Bien, aquí tenemos entonces lo que nos dice el Antiguo Testamento, que es imposible para Dios que esa persona fiel reciba a su mujer o marido, dándose el caso del sexo, un hombre fiel. Es imposible para que Dios admita que se vuelva a juntar o casar con su mujer inicial después que ha ido corriendo con un hombre a otro hombre. Es abominación para Dios. Y abominación es el pecado muy, muy terrible. Bien, vamos a mirar entonces ahora, vamos a ir al Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, vamos a buscar en Marcos 10, del 9 al 12. Marcos 10, del 9 al 12. Aquí vamos a ver ya Marcos, ¿no?, que fue su ayudante de Pedro. Marcos no fue apóstol. Prácticamente este evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro. Pero como Pedro no tenía las condiciones para escribir mucho, a las justas escribió primero de Pedro y segundo de Pedro, 2 cartas chiquitas.
Entonces su secretario, su fiel compañero que andaba con él, Marcos, él comenzó a escribir todo. Y por eso es el Evangelio de Marcos, ¿no? Y en el Evangelio de Marcos nos dice, empieza con el versículo 9 a aclararnos algo muy importante. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué significa esto? Que el matrimonio es cosa seria. El matrimonio no es cosa de juego. El matrimonio no es para estar mirándonos delante de los hombres. El matrimonio es para estar mirándonos delante del Altísimo, de nuestro Dios, porque Él creó el matrimonio y Él nos los da. Por lo tanto, dice Él, que lo que Él juntó, ningún ser humano puede separarlo. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Algunos de ustedes seguramente me dirán, hermano, pero en casi todos los países ahora hay divorcio, ahora hay separación. ¿Qué respuesta le damos a Dios? Si Dios dice que no, entonces son actitudes humanas, por no decir diabólicas, porque quien se opone a lo que Dios dice es el diablo. Entonces todos los seres humanos, a través de los miles de años, aún a través de esos cerca de 2000 años que escribió Marcos, la gente, y sobre todo que no tienen ninguna relación con el Dios invisible. Ellos son los que han creado divorcio. Mas Dios no, la palabra divorcio es detestable para Dios. Ahí empecemos cuando nuestro hermano Marcos escribe, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alguien me dirá también, hermano, hay tantos cristianos que se separan y se van y se casan con otros. ¿Sí? Pero son cristianos de nombre. No son cristianos interiormente. Porque un cristiano que lo es por dentro, es imposible incumplir lo que Dios ha ordenado. Jamás en la vida. Bien, vamos continuando. Marcos 10, versículo 10, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. ¿Qué pasó con los discípulos cuando el Señor enseñó lo que hemos leído en Deuteronomio? También lo enseñó el Señor Jesús. Y cuando los apóstoles escucharon, se sorprendieron y dijeron, ¿quién podrá casarse así? ¿No? Entonces, llegando a la intimidad a casa, le preguntaron al maestro, ¿no? Y le dijeron, y les dijo a la pregunta, que volvió a contestar el Señor Jesús, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Cómo desciframos esto? ¿Cómo desciframos? O sea, un esposo, una esposa, ¿no? Un hombre, su esposa. Entonces, si el hombre comete adulterio, es decir, hablando criollamente, le saca la vuelta a su esposa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, no solamente comete adulterio, sino que se separa de su mujer por las leyes humanas, porque la ley divina no existe divorcio, se divorcia de su esposa humanamente y se casa con otra, dice la palabra, que esa persona ya cometió adulterio. Según la ley de Dios, el que comete adulterio no entrará al reino de Dios.
no es un verdadero hijo de Dios, no es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano sufre, padece. El matrimonio no es cosa fácil. Cuando todavía no somos cristianos, queremos divorciarnos, queremos separarnos. O cuando estamos en ese proceso de niños cristianos, de jóvenes cristianos, discrepamos, discutimos y a veces queremos divorciarnos. Y muchos creyentes, niños o jóvenes, se divorcian allí, porque no llegaron a la madurez de la vida cristiana. Pero quienes hemos llegado a la madurez de la vida cristiana, aprendemos a sufrir día a día con la compañera que Dios nos ha dado. No tenemos el mismo carácter, no tenemos las mismas ideas, pero tenemos que ir limando asperezas. Si es que somos cristianos maduros, verdaderos hijos de Dios, tenemos que ir limando asperezas el hombre con la mujer, de manera que ya no hayan roces ni nada. La vida cristiana no es vida fácil, hermanos. La verdadera vida cristiana no es fácil. Es difícil, por no decir imposible. Y el matrimonio tampoco es fácil. Pero con el transcurrir día a día, de ir leyendo la palabra, de ir conociendo y cumpliendo lo que dice Dios en su palabra, nos hace limar asperezas y cada día podemos chocar, pero ya no duele. Entonces podemos ser felices. Así que, si la mujer, si el hombre comete adulterio y se casa con otra, es adúltero, está muerto para el Señor. Así predique, así diga soy cristiano, así haga lo que quiera, podrá hacer lo que quiera, pero infringió el punto más importante de la vida humana, que es el matrimonio, y sobre todo el matrimonio que lo instituyó Dios. El hombre no ha creado el matrimonio, pero el hombre ha creado el divorcio, guiado por Satanás y sus asesores diablos. Eso no es el hombre. El hombre que en lugar de tener a Cristo en su corazón, tiene al diablo en su mente y en su corazón. Por eso que nosotros nos pide el Señor que tenemos que nacer de nuevo. Pero hay que matar primero a esa vieja vida donde Satanás tenía el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Y entonces éramos falsos cristianos y nos creíamos cristianos. Pero los verdaderos cristianos tienen que sufrir día a día en su matrimonio y aceptar lo que dice Dios. De igual manera, si la mujer comete adulterio y se casa con otro, ¿qué pasa? Es adúltera. Es adúltera. Los apóstoles quedaron en silencio y no nos habla más de matrimonio el Señor en los evangelios. Vuelve a repetir lo mismo Mateo y Lucas. Juan no habla absolutamente nada de matrimonio, su tema es otro. Pero vamos a mirar al último siervo de Dios que le habló personalmente, a nuestro hermano Pablo. Vamos a ver qué nos dice Pablo, porque él da, al final, él da la última, por decir, el último mandato de Dios. Vamos a mirar en 1 de Corintios, ya, por favor. Pero vamos a dar un pequeño repaso de Corintios, ¿no? Porque vamos a mirar ahorita nosotros en Corintios, en 1 Corintios 7. Pero antes de llegar a 7, yo quiero tomar algunos versículos de cada capítulo para entender por qué y a quién se dirige Pablo en el capítulo 7. La iglesia de Corinto era una iglesia muy inestable, así. Una iglesia que los creyentes llegarían hasta 25%. Muy pocos cristianos de 30% hubo en esta iglesia de Corinto. Por eso vamos a mirar
desde el capítulo 1, y vamos a mirar en el 1, el versículo 1 y 2, para ver a quién se dirige este libro de Corintios, primera de Corintios. Entonces, versículo 1 y 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién se dirige? Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. A las personas está dirigiéndose. No está dirigiéndose a un local, a una denominación, como hoy tanto miran, la iglesia fulana de tal, la iglesia. No, él no se dirige a una institución llamada iglesia, no se dirige a un local llamado iglesia, sino a las personas llamadas a ser iglesia. Entonces dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, de primera mano, en 1 Corintios 2, está dirigiéndose a los que ha llamado para que sean santos. No eran todavía, no, el Señor nos llama para que nosotros seamos santos. Y la santidad es un proceso. A esos santos que están en proceso está dirigido 1 Corintios, no a aquellos santos estáticos. Porque puede haber muchos santos que se han quedado estáticos en el 15%. Se han quedado como santos adolescentes, inestables. El adolescente es inestable. Hoy piensa esto, mañana piensa otro, pasado otro. Por eso verán que los jóvenes adolescentes, cuando están enamorándose, se enamoran un tiempo, cambian con otra amiga, y total que son como experimentación que hacen, porque son inestables. Esos adolescentes que se casan, mañana terminan separándose, porque son inestables. Así hay muchos santos ahora, en nuestro mundo en que vivimos, que están en proceso y se quedan parados como adolescentes de 15, 20 años. ¿A quiénes más se dirige en el capítulo 2? Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Qué hermoso! Aquí habla lo que estoy hablando. Entonces, Pablo, aquí hasta llegar al capítulo 7 y casi todo Corintios, él se dirige a las personas que avancen, que crezcan, hasta que lleguen a la madurez. Porque una persona que llega a la madurez ya no es como un niño, ya no es como un joven, ya no es como un adolescente, ya es un hombre maduro en la fe. Y entonces Dios le regala sabiduría, la sabiduría de Dios. Dice, no la sabiduría de este mundo. En este mundo vamos a los institutos, colegios, universidades, al extranjero. ¿Y qué obtenemos? Sabiduría humana. Tenemos una peruana, no sé, tiene 25 años, 30, que está en la NASA, porque tiene sabiduría humana. Pero esa sabiduría humana que tiene esa jovencita peruana en la NASA, y muchos periodistas les levantan, ¡hoy! Una peruana en la NASA. Cuando muera esta peruanita en la NASA, que está en la NASA, en un avión de la NASA la van a llevar al segundo cielo, al infierno. Pero a tú o yo, que no tenemos grande sabiduría humana, pero podemos tener la sabiduría de Dios, que es más grande. Y a todo el que tiene, va obteniendo, leyendo con sencillez la palabra diaria, va obteniendo sabiduría divina.
Entonces comienza a conocer más allá de lo que están yendo esos aviones o aparatos que la NASA ha enviado a uno últimamente. Nosotros vamos a conocer segundo cielo de pasadita, pero vamos a conocer nuestra futura casa allá en el tercer cielo. Esa sabiduría, a esas personas está dirigiéndose en lo que voy en el capítulo 7. En el capítulo 3 también se dirige, en el versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Entonces aquí está buscando orientar sobre su matrimonio Pablo a las personas que han llegado a la madurez, a las personas que han llegado a sentir aquí adentro al Espíritu de Dios que mora y reconoce que Él es templo de Dios, porque Jesucristo en su Espíritu Santo vive en sus corazones. Esa es la persona que ha llegado al 30% para arriba, es una persona madura en la fe. A esas personas está dirigiéndose nuestro hermano Pablo. ¿Qué más en el capítulo 4? Vamos a ver 4, versículo 1 y 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿A quién está dirigiendo Pablo para entablar en el capítulo 7 acerca del matrimonio? A los cristianos fieles, que son administradores, que trabajan voluntariamente sin pensar en sueldo, trabajan para Dios como administradores, como servidores de Cristo, pero son fieles. ¿Fieles a quién? No se puede ser fiel a la esposa si primero no somos fieles a Cristo. Al invisible que te ve donde tu esposa no te ve, que te ve esposa donde tu marido no te ve. Eso se busca, a eso se está enseñando en el matrimonio. Capítulo 5, 1 y 5. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los paganos o gentiles, tanto que alguno tiene por mujer a la mujer de su padre. Versículo 5. Este tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Había llegado esta iglesia, todavía tierna, joven, una iglesia adolescente, podría decir yo, a involucrarse un hijo con la mujer de su padre. No era su madre. Posiblemente ese hombre antes tuvo su esposa, murió, se separó, pero tuvo un hijo. Y ese hijo estaba con el padre. Con el padre solo, sería un pagano que estaba aprendiendo de Cristo. Entonces se casó con otra mujer, posiblemente más joven que él. ¿Y qué hizo el hijo? El hijo se metió con la esposa, la joven que tenía su padre. Y lo sabían casi todos, pero todos que no lo sepan, que no lo sepa. Pablo estaba lejos, se informó y él escribe esta carta. Entonces, para ese tipo de personas indecentes, también es dirigido que aprendan lo de matrimonio, jóvenes, adultos, que aprendan de matrimonio. ¿Qué más tenemos allí? Ya estamos en ahora en versículos, capítulo 6, 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Miren lo que escribe Pablo. Y Dios, Cristo nuestro Dios, Jesucristo,
Y eso digo y seguiré diciendo, Él no quiere que tú seas un esclavo, que te obligue. En cambio, el adversario, el diablo, sí obliga a las personas, desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes, los obliga como encadenados para hacer lo que él quiere. Y aquí algunos jóvenes que conocí en mi vida, no, dice, pero qué, yo no tengo derecho de ir donde van los otros. ¿Y qué dice aquí Dios? Todo lo que tú quieras hacer es lícito, yo no te obligo, dice Dios. Mas no te convienen. ¿Quieres vida eterna? No te convienen esas cosas. Eso dice Dios a través de la pluma de nuestro hermano Pablo. ¿No? Eres libre de irte a una discoteca, eres libre de irte a bailar, eres libre a las esposas de irse con sus amigas a bailar, a divertirse, amigos de promoción o que quieran, son libres. Así es el hombre, también es libre de irse a bailar, a divertirse y de repente tomarse algunos traguitos con sus amigos de promo, con sus amigas. Y van solos. Es lícito. Dios no te prohíbe, pero no te conviene, porque ahí está Satanás, en esa reunión que tú tienes, ahí está Satanás. Yo no concibo que una esposa cristiana se vaya a reunión con sus amigos de su juventud, y no vaya a su esposo. Lo mismo, no admito y no debe ser que un marido joven deje a su esposa con sus hijos y se vaya a divertir con sus amigos de antaño. No, es que no voy a tomar. No, es que no voy a hacer esto. Dice que el pecado entra por la mente y por los ojos. Y el adulterio, dice el Señor en el libro de Marcos, que todo aquel que mira con sus ojos a otro hombre o a otra mujer y lo desea, ya cometió adulterio. Y dice el Señor, si tus manos te son ocasión de pecado para cometer adulterio, mejor córtalos, porque es preferible que vayas al cielo sin manos, sin ojos, que te quedes en el infierno. ¿Qué hace un hombre cuando sale a divertirse con sus amigos? Hay chicas, todo para bailar. No, yo no voy a sacar la vuelta a mi esposa. Yo no. Pero cuando lo miras a una y lo sacas a bailar, ¿qué hacen tus manos? Tocan su espalda y bailas un bolerito, un valsecito. Y con tus manos, con tus ojos. Por eso el Señor dice, no pequen con sus manos ni con sus ojos. No, es que yo, solamente allí, nada más en la diversión. Solamente allí. Pero poco a poco, cada reunión, el diablo te va poniendo una trampita. Vamos a mirar entonces ahora sí, versículo 7. ¿Ah? Vamos a ver. Aunque aquí hay algo importante que ver. Estamos en el capítulo 6 de 1 Corintios. Vamos a mirar 17 al 19. Y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si yo me he unido a Jesucristo, uno soy con Él. Porque está dentro de mí. Eso es lo que nos dice este versículo. Si una persona se une al Señor, un espíritu es con Él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues ha sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que nos pide Dios, que tengamos mucho cuidado. La fornicación no cae así como
cualquier circunstancia. Recordemos, como somos el templo de Dios no quiere divertirse con mis amigos, y que ellos tomen y yo voy a estar mirándole, y que ellos bailen y yo voy a estar mirándole. Ahí está el tentador. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, vamos a 1 Corintios 7, del 1 al 2. Primerito. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, que está pidiendo nuestro hermano Pablo, que seamos solteros como él. Dice, bueno le sería al hombre quedarse soltero, como yo. Más abajo lo dice. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 9. Y aquí viene el consejo que da Pablo acerca del matrimonio, si hay divorcio o no hay divorcio. O qué pasa cuando uno de ellos se va con otra mujer y lo deja al otro. Y aquí Pablo, inspirado de Dios, actúa con más criterio que lo que hemos visto en Marcos y en el Antiguo Testamento. Dice así, pero si no tienes don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué dice esto, que la mujer no se separe del marido? Cuando el marido saca los pies del plato, la mujer no se separe de él. Eso es lo que está diciendo. No haga escándalo, que me divorcio, que me separo. Dice, la mujer, si es cristiana, de 30% para arriba, dice, no se separe de su marido. Y si se separa, que es una mujer de 29, 28%, si se separa, quédese sin casar. Y si en esa etapa de esto me quedo sin casar, me voy, me separo, ella tiene la bendición de Dios que le abrió sus ojos, entonces dice, o reconcíliese con su marido, siempre y cuando el marido quiera, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En este último párrafo, que el marido no abandone a su mujer, se refiere cuando la mujer fue infiel. Entonces, cuando la mujer es infiel, que el hombre no la abandone, espere. Y el hombre y la mujer, como vimos, no podrán casarse con otro. Por eso dice, la única solución es reconcíliense con Dios. Quizás a muchos no les agrade esos párrafos ridículos, pero como dice Pablo aquí, no mando yo, sino el que manda que yo escriba esto es el Señor. Y yo también digo esta noche, eso no lo digo yo, lo estoy leyendo yo, pero el Señor lo ha escrito. Así que si tú eres verdadero cristiano, verdadero cristiano o verdadera cristiana, sufre. La vida, el matrimonio es sufrir. Sufre, no levantes la voz a tu marido, no levante el marido la voz a la mujer, sufra. Y más bien busquen en oración, que el Señor les ayude en sus momentos de roces en la vida. Y no estén tan pronto, me separo, porque lo que Dios unió, nadie lo debe separar. Pero quiero terminar en Romanos 13, vamos a mirar en Romanos 13, con esa termino. Romanos 13, versículo 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. No debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, la ley de los 20 mandamientos, entre los cuales está la fornicación, el adulterio, dice que la ley se cumple cuando yo amo a mi prójimo.
Cuando tú amas a tu prójimo. En el amor, allí está la ley. En el amor, lógico que para amar a mi prójimo, yo tengo que haber amado profundamente a mi Señor Jesucristo, porque me enamoré de Él. Entonces le invité que entre en mi corazón, porque quiero estar junto a Él todos los ratos de mi vida. Entonces, cuando lo tengo a Él y sé que Él me ama, entonces yo le amo y así aprendo a amar a los demás. No hay otra manera de cumplir este mandamiento de la ley que es el amor, si no tenemos a Cristo viviendo en nuestros corazones. ¿Qué más nos dice? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Son los 10 primeros mandamientos. Después han habido como 100 mandamientos más. Después 50 mandamientos más. Como cerca de 200 mandamientos. Todos esos mandamientos se resumen en lo siguiente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas a ti mismo? Yo me amo a mí mismo. Yo cuido mi cuerpo. Si está sucio, lo lavo. Lo cuido. Entonces, amo mi cuerpo. Lo cuido. No quiero que ni un rasguño, hay un clavo aquí, y si yo lo veo el clavo, no lo voy a pasar para que me sangre toditito, porque me va a doler y me puede infectar. Entonces, si amo mi cuerpo, yo me cuido del peligro. Así es. Si amar al prójimo, hay que cuidarnos del peligro. ¿Qué más nos enseña el versículo 10? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué lindo es mi Señor. Hay un párrafo de la Biblia que dice Dios es amor. No me acuerdo ahorita en dónde está, ni qué versículo es, ni qué capítulo, pero sí lo tengo bien grabado. Dios es amor. ¿Tú quieres irte con Él? ¿O quieres irte con Satanás? Si tú quieres irte con Él, ama a Dios. Él es amor. No hay otra forma que Dios cuide lo que ha hecho el matrimonio. Si las dos personas, el hombre y la mujer, personalmente cada uno convergen en un mismo punto. Y es en el amor de Dios. Si no hay ese amor de Dios, mejor no se casen. No se casen si no hay amor de Dios. ¿Qué significa? Que el varón ama a Dios y tiene a Dios en su corazón. La mujer ama a Dios y tiene a Dios en su corazón. Entonces se unen y forman un triángulo. Hay acá una recta acá de codo a codo y el otro para arriba. El que esté codo a codo es el amor de Cristo, que une tanto a la mujer, al hombre con la mujer, y nosotros los dos, hombre y mujer, nos unimos para tener un matrimonio por toda la vida. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no sabes amar ni a tu prójimo, ni a ti mismo, ni menos a la persona con quien te vas a casar o con quien te has casado. Y como no hay amor de Dios en tu corazón, tú quieres divorcio. Porque ayer te llamó la atención tu esposa. O porque anteayer tu marido te gritó. Ya basta con esta mujer, ya no lo soporto esta mujer. Ella dice, que este hombre ya me tiene hasta acá, este hombre, que comida, cocina, y así me maltrata. Ya quiere divorcio. Seguramente el que no se unió en un triángulo amoroso con Cristo y con su compañera o compañero, podrán querer separarse. Pero estas puntas están bien soldadas con el amor de Cristo. Pasará tu enojo, si eres un verdadero cristiano, de 30% para arriba,
pasará tu enojo, irás a conversar con Dios y después vendrás y conversarás con tu esposa y pedirás perdón humillado. Lo que Dios creó, no lo separe el hombre. Ámense, ámense. El amor es el que ha soldado el matrimonio entre hombre y mujer cristiana. No hay otra forma. Que Dios les bendiga, que Dios les una cada día a ustedes y sean gratos con Dios por lo que Él ha unido. Nadie los separará. Gracias, mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Tú con tu soldadura divina has unido el amor mío con mi esposa. ¿Quién lo podrá separar? Ni la muerte, ni las circunstancias, ni las enfermedades, ni nada nos separará del amor de Cristo, menos divorcio. Gracias, Señor, porque que vives en mi corazón y tú me enseñas que así como te amo, ame a los demás y ame a mi esposa también. El Señor Jesús bendiga su palabra. Muchas gracias, hermanos. Amén.